A ver, este es un estudio que yo realicé cuando viví en Canadá. Es un estudio en pacientes con artritis psoriática. Son alrededor de 1.800 pacientes que evaluamos en la corte. Y mi jefa de Canadá tiene una de las cortes más grandes del mundo de pacientes con artritis psoriática. Y nosotros lo que quisimos ver era si los pacientes que fumaban tenían mayor progresión de la enfermedad, mayor daño articular visto por radiografías que los pacientes que no fumaban. Sabemos que en artritis reumatoidea y en espondiloartritis axial, como en espondilitis anquilosante, los pacientes que fuman le va peor en la enfermedad, digamos. La progresión a nivel del daño, a nivel de las articulaciones, viéndolo por radiografía, es mucho mayor que aquellos pacientes que no fuman. También sabemos que los pacientes que fuman responden menos al tratamiento, que tienen muchísimo más comorbilidades, más riesgo de infarto, etcétera, que es lo que produce generalmente el tabaco, pero sumado a las enfermedades autoinmunes le da un plus aún mayor. Entonces, no había estudios en artritis psoriática que evaluaran si el hecho de fumar tenía un impacto en lo que es el daño radiológico, el daño articular radiológico en los pacientes con artritis psoriática. Entonces nosotros hicimos este estudio, comparamos a aquellos pacientes que nunca fumaron con aquellos pacientes que alguna vez fumaron con los que fumaban actualmente. Hicimos un análisis y nosotros vimos que los pacientes que fuman, a lo largo del tiempo, el daño articular visto por radiografía, no hubo diferencias con los pacientes que no fumaban. Y esto es un dato que llamó la atención. Estamos hablando de un N de pacientes realmente grande, 1.800 pacientes, con un peso grande, digamos, no son poquitos pacientes, sino que es una corte muy grande de pacientes. Y esto llamó un poco la atención porque en otras enfermedades sí veíamos que los pacientes que fumaban le iba peor con respecto a esto. Acá no pudimos nosotros comprobar eso. Es el primer estudio que se hace en pacientes con artritis psoriática, por lo tanto en nuestras conclusiones nosotros decimos que estaría bueno que otras cohortes de pacientes con artritis psoriática realicen este tipo de estudios, a ver si tienen los mismos resultados que nosotros o si difieren a nuestros resultados para discutir y de último encontrar el porqué. Pero nosotros en este estudio que hicimos no encontramos que los pacientes que fumaran tuvieran mayor daño radiológico visto por radiografía comparado con los pacientes que no fumaban. Este trabajo de investigación demandó más o menos un año en hacer todo el análisis, pero bueno, fue teniendo correcciones a lo largo del tiempo. Yo volví ya de Canadá hace 10 años, recién ahora se publica porque los datos, cuando nosotros nos sometimos a la evaluación médica por colegas a nivel mundial, cuando uno, digamos, manda su artículo a publicar a cualquier revista, este artículo es valorado por colegas que se dedican a lo mismo. Entonces siempre nos hacían correcciones porque no podían creer que los resultados fueran así. Bueno, fuimos cambiando, fuimos viendo la estadística, fuimos analizando los pacientes y bueno, en conclusión llegamos que realmente los pacientes no tenían diferencia a la hora del daño radiológico si fumaban o no fumaban. Pero fue un trabajo que un año tardó. La base igualmente de pacientes que tiene mi jefa es del año 1970 hasta la actualidad, 1.800 pacientes, realmente una corte muy grande y muy pesada, y es la persona que más ha publicado con respecto a este tipo de enfermedad a nivel mundial. Pero, digamos, la base aún continúa. Esto fue una corte que se hizo en un momento desde tal año hasta tal año y analizamos ese conjunto de pacientes. Realmente nos llamó la atención. No sabemos por qué. Hay diferentes teorías de por qué esto puede pasar y estarían sobre los receptores nicotínicos que pueden tener los pacientes con artritis psoriática versus los otros pacientes con otras enfermedades que se ha demostrado que progresa más la enfermedad. Algún tema hormonal también que puedan tener. A ciencia cierta no sabemos por qué. Y esto es importante porque esto gatilla, esto dispara que se hagan diferentes tipos de investigaciones ya mucho más básicas, yendo a lo que es ya la medicina bien básica, para ver por qué esto puede estar pasando. Esto también sirve porque a futuro también esto dispara nuevos tratamientos, nuevos conceptos, etc. Así que ha sido
un estudio que ha tenido un impacto a nivel de la sociedad médica bastante importante.